Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les intriga tanto como a mí. ¿Qué hubiera pasado si Andercel no hubiera entrado en la ecuación? Específicamente nos enfocaremos en la vida de Kerem Bürsin. Ya saben, Kerem, el increíble actor turco o el guapísimo Serkan Bolat de Love is in the Air, y, bueno, todos los demás personajes que ha interpretado. Sé que muchos de ustedes son fans de Love is in the Air, y obviamente, la química entre Kerem y Hande fue algo que traspasó la pantalla. Fue y sigue siendo un fenómeno. Pero, ¿qué hubiera sido de Kerem si ese encuentro, ese momento mágico, no se hubiera producido? ¿Cómo habría sido su vida profesional y, quizás, hasta su vida personal? Vamos a explorar eso hoy, haciendo un poquito de qué pasaría si. Y especulando con un poco de imaginación y análisis. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Kerem, Hande, series turcas y todo el mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Así que sin más preámbulos, empecemos a pensar. La vida de Kerem Bürsin antes de Love is in the Air ya era bastante interesante. Había construido una carrera sólida, aunque con un perfil diferente. Había trabajado en diferentes proyectos en Turquía y también en Estados Unidos, incluyendo algunos papeles en películas y series. Su trayectoria previa a Love is in the Air estaba cimentada en una mezcla de experiencia actoral en ambos continentes y una creciente popularidad en su país natal. Recordemos por ejemplo su participación en la serie Güneşi Beklerken, donde ya demostró su potencial para protagonizar roles principales y conectarse con el público. También tuvo participaciones en producciones americanas, incluyendo un papel en la película Sharktopus. Estos trabajos le proporcionaron una base sólida de experiencia y exposición, pero, honestamente, creo que Love is in the Air fue el punto de inflexión, la explosión que lo catapultó a la fama global. La serie Love is in the Air fue un torbellino de éxito. La historia, fresca y atractiva, combinada con paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas, la convirtió en un fenómeno. Si Hande no hubiera sido la coprotagonista, creo que la serie seguiría teniendo éxito, pero quizás no con la misma intensidad y resonancia. La química entre los actores es un factor crucial en una comedia romántica, y la chispa entre Kerem y Hande, por decirlo suavemente, fue electrizante. Esa conexión, esa complicidad, se sentía genuina y auténtica, y eso es algo que el público percibe y valora enormemente. Si otra actriz hubiera interpretado el papel de Eda, es posible que la serie hubiera sido exitosa, pero la conexión que todos sentimos, esa conexión que nos hizo suspirar, reír y llorar, podría haber sido diferente. Imaginemos un escenario hipotético. Supongamos que otra actriz, una actriz talentosa por supuesto, pero quizás no con la misma compatibilidad natural con Kerem, hubiera sido elegida. Hablemos por ejemplo de otra actriz turca con gran talento como, no sé, quizás una joven promesa que todavía no había tenido su gran oportunidad. Probablemente la serie habría tenido un buen desempeño en las audiencias, impulsada por la trama y el atractivo general, pero ¿hubiera alcanzado la misma popularidad en redes sociales? ¿Habría generado la misma cantidad de memes, de vídeos editados, de fanfics, de todo ese fenómeno que rodeó a Love is in the Air? No lo sé. Es muy difícil de predecir. El alcance viral que tuvo Love is in the Air es algo que va más allá del guión y la producción, es el resultado de una combinación mágica de factores, y la química entre los actores es uno de los más importantes. Podríamos especular que Kerem, tras el éxito de la serie, habría seguido recibiendo ofertas de trabajo por supuesto. Su talento y su atractivo son innegables. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma natural son cualidades que lo hacen deseable para cualquier producción. Pero la fama internacional que obtuvo gracias a Love is in the Air es algo que le abrió muchas puertas. Probablemente habría seguido protagonizando series en Turquía, pero quizás las ofertas internacionales, las oportunidades de trabajar en proyectos más ambiciosos en el extranjero, habrían tardado más en llegar. O tal vez, ni siquiera habrían llegado en la misma magnitud. La exposición global que le brindó Love is in the Air es incomparable.
Le dio visibilidad en mercados donde quizás no habría sido reconocido de la misma manera sin ese éxito. Ahora pensemos en su vida personal. Si Kerem no y era conocido a Ande en el set de rodaje, ¿qué habría pasado? Es imposible saberlo con certeza, por supuesto. Pero la relación que ambos protagonizaron fue muy seguida por los fans, y generó muchísimas noticias y portadas en los medios. Si no se hubieran conocido, sus vidas sentimentales habrían tomado un rumbo diferente. Quizás se habría enamorado de otra persona, o quizás no, o quizás su relación con otra persona habría sido menos mediática. Todo es posible. La vida personal es un laberinto de decisiones y coincidencias, y el destino a menudo nos sorprende. Lo que sí sabemos es que Kerem y Ande formaron una pareja muy querida por sus fans. Su relación, aunque terminó, dejó una huella en el corazón de muchos. Y sin duda su trabajo juntos en Love is in the Air los marcó profundamente a ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Volviendo al terreno profesional, si Ande no hubiera sido su coprotagonista, Kerem aún habría tenido oportunidades para crecer y demostrar su valía. Su talento es indiscutible. Podría haber optado por explorar roles más dramáticos, papeles de villano, o incluso producciones más independientes. Tendría la libertad de elegir proyectos diferentes, sin la presión de comparaciones constantes con una pareja en pantalla que cautivó al mundo. Quizás, al no tener la misma exposición mediática, habría tenido más libertad creativa para elegir proyectos que realmente le apasionaran, sin la necesidad de ajustarse a las expectativas de un público que lo asociaba inevitablemente con un personaje romántico. Podría haber dedicado más tiempo a sus propios proyectos, a su faceta como productor, guionista o director. Kerem siempre ha demostrado tener interés en el mundo detrás de las cámaras, y es probable que sin la enorme atención mediática que generó Love is in the Air, hubiera tenido más tiempo para enfocarse en esas otras pasiones. Recordemos que antes de la serie, ya había expresado interés en la producción y el desarrollo de proyectos. La fama que le llegó con Love is in the Air también trajo consigo una agenda muy apretada y la necesidad de cumplir con compromisos publicitarios, lo cual, inevitablemente, le restó tiempo para dedicarse a otras áreas de su carrera. En resumen, creo que la ausencia de Ande en Love is in the Air no habría significado el fin de la carrera de Kerem Bürsin, ni mucho menos. Simplemente habría tomado un camino diferente, un camino quizás menos vertiginoso, pero igualmente válido y potencialmente exitoso. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo le habrían garantizado oportunidades. Quizás su trayectoria habría sido distinta con otros proyectos, otras colaboraciones, pero sin duda habría seguido dejando huella en la industria del entretenimiento. Ahora profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de esta hipotética situación. Si Love is in the Air no hubiera contado con Ande Erçel como protagonista, ¿qué otros proyectos podría haber protagonizado Kerem? Podríamos especular sobre algunas posibilidades. Tal vez, en lugar de un papel romántico, hubiera interpretado un personaje más complejo y oscuro, explorando sus habilidades dramáticas en un drama policial o un thriller psicológico. O quizás hubiera tenido la oportunidad de trabajar en una producción de época, demostrando su versatilidad en un contexto histórico. Además, es posible que sin la misma presión mediática, Kerem hubiera tenido más libertad para elegir proyectos fuera de Turquía, quizás explorando el mercado europeo o incluso estadounidense. Podría haber participado en coproducciones internacionales, colaborando con directores y actores de diferentes países. Esto, a su vez, le habría brindado la oportunidad de expandir su carrera y su proyección internacional. En cuanto a su vida personal, como mencionamos anteriormente, es imposible predecir con exactitud cómo habría sido. Sin embargo, podríamos imaginar un escenario en el que Kerem hubiera mantenido una vida más privada, lejos del escrutinio público. Esto le habría dado más libertad para desarrollar sus relaciones personales y explorar sus intereses fuera del mundo del espectáculo. Quizás hubiera tenido más tiempo para viajar, dedicarse a sus hobbies o simplemente disfrutar de la compañía de sus amigos y familiares. Es importante destacar que, independientemente de la ausencia de Ande en Love is in the Air, la carrera de Kerem Bürsin habría seguido su curso, guiada por su talento y dedicación. La fama es efímera y el éxito, a menudo, es el resultado de una combinación de factores, incluyendo el trabajo duro, el talento y, por supuesto, un poco de suerte. Kerem ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con una gran capacidad para conectar con el público.
Su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor, independientemente de las circunstancias. Ahora bien, analicemos un poco más el impacto de la ausencia de Ande en la propia Ande. Sin la enorme popularidad de Love is in the Air, su carrera también podría haber tomado un rumbo diferente. Aunque ya era una actriz conocida, la serie la catapultó al estrellato internacional. Quizás sin ese éxito, habría tenido que trabajar más duro para alcanzar el mismo nivel de reconocimiento. Podría haber optado por roles más pequeños o por participar en producciones menos ambiciosas. Sin embargo, es importante recordar que Ande también es una actriz talentosa y carismática, con un gran potencial. La dinámica entre Kerem y Ande, aunque fuera del set, impulsó el interés por ambos. Sin esta conexión, la atención mediática se habría centrado en otros aspectos de sus carreras. Ambos habrían enfrentado desafíos diferentes y habrían tenido que encontrar nuevas formas de construir sus carreras. En definitiva, la vida es un conjunto de decisiones y oportunidades. La ausencia de Ande en Love is in the Air habría alterado el curso de la historia de ambos actores, pero no habría limitado su potencial. Ambos talentosos y con una gran capacidad de trabajo, habrían encontrado otras formas de destacar en la industria del entretenimiento. Lo que es seguro es que sin la serie, el camino de ambos habría sido diferente, pero no necesariamente peor. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño ejercicio de imaginación y análisis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que la vida de Kerem habría sido diferente si Ande no hubiera sido parte de Love is in the Air? ¿Qué otros proyectos les gustaría que hubiera protagonizado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.